Lo dicho, vamos a saludar a esa hora de la mañana al economista Alberto Acosta, quien ya está conectado en nuestra plataforma digital vía Zoom. Alberto, qué gusto saludarlo. Buenos días y bienvenido al Noticiero Nacional de WQ Radio. Tras 22 días del paro nacional, el riesgo país del Ecuador llegó a 864 puntos, el nivel más alto desde junio del año en curso. ¿Qué repercusiones o relevancia tiene esta información y de qué manera el paro nacional repercute también en otros indicadores económicos e impacta en la economía nacional? Bienvenido. Ustedes, definitivamente el paro tiene un costo importante a nivel económico, no tanto como en el pasado, esto hay que estar muy claros. Esto no es lo que vivimos en 2019 y 2022. En ese entonces se paralizó la producción petrolera, se paralizaron los sectores exportadores, gran parte del país se detuvo. En esta ocasión, a pesar de que le ponen el nombre de paro nacional, no estamos frente a un paro nacional, estamos frente a un paro local, muy violento, extremadamente violento, y precisamente porque no ha tenido la CONAIE el impacto de años anteriores, es que se vuelven más violentos a nivel local. Las zonas del norte del país han sido vandalizadas, ciertas zonas de la Sierra Centro. Pero al final del día, el costo económico de esta paralización va a ser mucho menor que lo que vivimos en el pasado. Por otro lado, ya hablando del tema del riesgo país, sí, el riesgo país tuvo un incremento inicial, pero hay que estar muy claros que en este momento el incremento del riesgo país tiene otra causa, una causa económica, no tanto el paro, sino una causa económica, y es que el precio del petróleo está cayendo. Ha caído muy fuertemente, este momento está alrededor de $58 por barril, y eso para el fisco es importante porque significa menos ingresos. Con menos ingresos, el riesgo país sube. Entonces, este momento yo creo que la causa más importante que está impulsando la caída en el riesgo país tiene que ver con esa caída en el precio del petróleo, que nos garantiza que los combustibles van a ser más baratos, que el próximo año probablemente veamos que el precio del diésel empiece a bajar, pero la mala noticia es que son menos ingresos para el fisco, menos inversión pública y más riesgo país. Además del tema del riesgo país, ¿qué otros indicadores económicos reflejan de momento la realidad por la que está atravesando el Ecuador? ¿Qué otros problemas tenemos? Bueno, el Ecuador realmente a nivel económico más bien tiene buenas noticias. Es una economía que está repuntando, está creciendo fuertemente. Las exportaciones no les puede ir mejor. Están creciendo muy bien la mayoría de sectores, con excepción del petróleo. Si hablamos de petróleo, todo va mal. Ese monopolio estatal hace agua por todos los costados. Pero a nivel no petrolero, es decir, en la economía privada, vemos que las cosas son todas positivas. El camarón le está yendo muy bien, sigue subiendo en volumen y en precio. El cacao extraordinario sigue subiendo en volumen y en precio. La pesca le está yendo muy bien. El banano está recuperándose. Es decir, todos los productos de agroexportación están con buenos desempeños. La liquidez de la economía sigue subiendo. Los depósitos al alza. El crédito, si bien todavía está rezagado, está recuperándose. Estamos viviendo, en otras palabras, una recuperación económica, que el paro tiene un costo, pero afortunadamente ha sido un paro local, con un costo económico mucho más reducido. Entonces, sí, ha destrozado, ha devastado ciertas provincias del país. El norte del país está devastado, una zona turística que no pudo recibir a turistas en este periodo de 4 días. Una pérdida millonaria. La exportación de flores se ha complicado. Los ganaderos están botando la leche en decenas de miles de litros al día porque no tienen cómo enviarla a los mercados. Entonces, definitivamente sí hay costos muy grandes a nivel local, pero a nivel global, a nivel de la economía, a pesar del paro, vamos a ver cómo la economía sigue recuperándose, sigue creciendo, el rebote no se va a detener porque afortunadamente este paro no ha sido un paro nacional, ha sido un paro local, muy violento, tremendamente violento y destructivo, pero con un impacto local. Definitivamente, y tal vez fruto de las medidas económicas y de ese florecimiento del sector privado, más allá del tema petrolero, seguramente es lo que ha incidido en que el Fondo Monetario Internacional, luego de la revisión pertinente, resolviera en breve poder desembolsar esos 600 millones de dólares que van a venir muy bien
para la economía, pero de la mano con eso, estimado Alberto, el país deberá acudir a las urnas el domingo 16 de noviembre para, en una consulta popular, decidir si le apuesta o no a una nueva asamblea constituyente que tendría la responsabilidad de elaborar una nueva constitución. La pregunta es, ¿el crecimiento o el florecimiento económico total del Ecuador estaría necesariamente sujeto a tener una nueva constitución? Bueno, definitivamente. El país tiene que crecer mucho más rápido. Yo les digo, las cosas van bien en la economía está repuntando, pero lo que necesitamos es un crecimiento mucho más profundo. La economía debería crecer al 5% por varias décadas si queremos salir del subdesarrollo. Y eso solamente lo vamos a lograr con cambios de fondo, cambios estructurales. Ese es el desafío del Ecuador, tener la valentía de hacer cambios de fondo. ¿Y qué es lo que qué debemos buscar? Tenemos que buscar un entorno, construir un entorno atractivo para la inversión. Aprender, por ejemplo, de experiencias de países vecinos. El Perú, con la Constitución de 1993, transformó estructuralmente ese país. Mientras el Perú atrae 6.000 millones de dólares, más de 6.000 millones de dólares en inversión extranjera directa por año, Ecuador no llega ni a 500. ¿Y dónde está la diferencia? Que en Perú hicieron una constitución que garantiza la seguridad jurídica y que da previsibilidad a los inversionistas. En Ecuador hicimos todo lo contrario, una constitución estatista del socialismo del siglo XXI que maximiza el intervencionismo y la discrecionalidad. Entonces necesitamos aprovechar esta asamblea constituyente para cambiar las reglas del juego, para hacer del Ecuador un lugar para invertir. Y eso implica aplicar criterios económicos que han funcionado en el mundo: libertad de empresa, estabilidad jurídica, competencia, eliminar monopolios estatales, seguridad de la propiedad privada, entre otros. Esos son temas de fondo, principios económicos fundamentales para poder crecer mucho más rápido. Alberto, de la mano con eso, yo coincido con usted, esa también es la visión de país que yo quiero y creo que esos cambios profundos a la Constitución a través de la redacción o elaboración de una nueva Constitución, lo ideal habría sido no tener que ir a ese proceso y poder hacerlo a través de reformas parciales o enmiendas constitucionales, pero en virtud de todos los bloqueos, pues no queda otra salida que ir a la constituyente. Y enhorabuena, y esperemos que se redacte una nueva constitución que sí permita ese crecimiento sólido y sostenible de nuestra economía. Pero más allá de eso, y de momento, hay otros proyectos de ley que están siendo analizados, algunos, otros que ya fueron aprobados, pero que también han recibido ya apelaciones o ante la Corte Constitucional, como es este proyecto del fortalecimiento crediticio del BIES. Y hay algunos artículos polémicos, entre esos el temor al riesgo de una privatización o el financiamiento de los gobernantes de turno que utilizan los recursos del seguro como caja chica cada vez que tienen alguna necesidad fiscal. Desde su respetable punto de vista, y aquí hay otro tema profundo que siempre se lo ha analizado, que es el tema de la vida del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por un lado está pues la clase trabajadora que quieren que se respeten sus aportes y por otro lado también los jubilados que no quieren que se pongan en riesgo el cobro de sus jubilaciones mensuales. ¿Cuál es la salida o el problema de fondo que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y cómo solucionarlo? Bueno, el tema es que la preocupación sobre todo es que se siguen aprobando leyes relacionadas con la seguridad social, pero que son tangenciales. Nadie quiere enfrentar el problema de fondo. Y el problema de fondo es muy sencillo. Es que lo que gasta la seguridad social, los egresos de la seguridad social, supera sus ingresos. Y eso es lo que tiene que ser nivelado. Ese es el tema de fondo de la seguridad social. El problema no es la deuda del Estado, no. El problema está en la estructura de ingresos y egresos de la seguridad social. Es una seguridad social desfinanciada, tiene un exceso de egresos frente a los ingresos que tiene. Entonces, el desafío es transformar las cuentas de la seguridad social para nivelar egresos frente a ingresos. Y el desafío, yo creo que mucho más allá de eso, es devolverle a los ciudadanos el poder de elegir,
que sean los ciudadanos quienes decidan si quieren mantenerse en la seguridad social estatal o si quieren tener sus fondos previsionales en una institución privada. Nadie está obligado a hacer nada de lo que no quiere. Si la mayoría de ecuatorianos prefieren la institución pública, pues que se mantengan sin ningún problema. Esto no significa acabar con el esquema de solidaridad que existe. Hay que mantener el esquema de solidaridad, que una parte de los fondos se garantice y sobre todo la transferencia que hace el Estado para los fondos vaya a la población de menores de ingresos, algo que no es en la actualidad, y eso hay que estar muy claros. Actualmente, el que gana más recibe más subsidio estatal. Eso tiene que cambiar. Igual que hemos focalizado el subsidio de las gasolinas y del diésel, hay que focalizar el subsidio de la seguridad social. Y eso significa que ese subsidio vaya a quien gana menos, no al que gana más. Entonces, de esa manera tendremos un esquema solidario, sólido, profundo con la población de menores de ingresos y al mismo tiempo devolverles a los ciudadanos el poder de elegir la seguridad social con la que quieren estar. Ahora, en el caso específico de los beneficios que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de mantenerse, de lograrse hacer estos cambios o estas transformaciones o reformas profundas que necesita y que usted señala, más allá de dejar en libertad a los trabajadores de escoger si quieren seguir pagando sus aportes al IES o quieren hacerlo de manera particular, lo que mucho preocupa es a quienes han trabajado toda su vida y temen no recibir su pensión jubilar. Ahí, ¿cuál es la salida? ¿Aquello debe mantenerse o no? ¿Qué servicios debe sí conservar en su concepto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y qué debe ser eliminado? Bueno, esa es una decisión política, totalmente política, que tiene, yo creo que incluso hay que llevarla a una consulta de los ciudadanos, que los ciudadanos escojan las distintas opciones, porque las alternativas son muy sencillas. O si se quieren mantener todos los servicios tal como están, hay que elevar las aportaciones. ¿Quieren los ciudadanos que se eleven las aportaciones? Yo creo que probablemente no, porque ya en la actualidad la quinta parte del sueldo va a la seguridad social. Entonces, la otra alternativa es escoger cuáles son las prestaciones básicas, las que están incluidas en el esquema actual, y qué prestaciones debe cobrarse un valor adicional. Por ejemplo, las prestaciones de los hijos menores de edad deben existir, por supuesto, pero que sean opcionales y que quien quiera contratarlas pague un poco más por ellas. Entonces podríamos tener un esquema en donde hay un servicio básico y hay servicios adicionales que las personas pueden ir contratando en función de sus necesidades, pero a lo que hay que estar muy claros es que todos los servicios adicionales para que se puedan proveer tienen que estar financiados. Entonces, de esa manera podemos hacer una especie de servicio básico incluido con el valor que se paga en la actualidad y servicios complementarios que se pagan opcionalmente para quien quiera hacerlo, pero quien quiera recibir ese servicio tiene que pagar por ellos. Eso es la única manera de que eso funcione y de que pueda seguir manteniéndose. Lo que no podemos tener es una seguridad social desfinanciada, una seguridad social que gasta más de lo que le ingresa. Eso no funciona ni en un hogar, ni en una empresa, ni en la seguridad social, ni en el Estado. Los ingresos tienen que los egresos tienen que nivelarse en función de los ingresos. Bien. Ahora, recientemente la Asamblea Nacional aprobó una ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para que ciertas cooperativas se conviertan en bancos, pero de manera voluntaria. ¿Es esto positivo o no? Bueno, yo creo que el tema de que sea voluntario es perfecto. Mientras sea voluntario no hay ningún problema, esa posibilidad debe existir y me parece absolutamente positiva. El problema fue en la aprobación inicial cuando se habló de que tenía que ser obligatorio. Ahí sí hay problemas, porque ese cambio de cooperativa a banco no es tan sencillo como parece. Implica un cambio incluso cultural, porque en una cooperativa hay socios y todos tienen el mismo peso político dentro de la gobernanza de la institución. En un banco hay accionistas y no todos tienen el mismo peso porque hay accionistas mayoritarios y minoritarios. El que tiene más acciones tiene más peso en las decisiones de la institución. Entonces, ese cambio institucional no es sencillo e incluso puede ser riesgoso. Es un proceso que no está garantizado el éxito. Entonces, mal harían las autoridades en forzar un cambio de ese tipo cuando implica todos estos riesgos.
Si es si queda voluntario, ese problema se elimina. Es una decisión que hacen los socios de una cooperativa y dicen, bueno, nos conviene o no nos conviene, si nos conviene nos transformamos en banco y saben cómo hacerlo y eso es un tema totalmente distinto. Ahora, Alberto, además del tema de la eliminación del subsidio al diésel, además de estos cambios que amerita el tema de la seguridad social en el Ecuador, y además de aquellos que per se únicamente se pueden solucionar a través de una nueva Carta Magna, de una nueva Constitución, ¿qué otras acciones debiera tomar el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, para continuar transparentando la economía? Bueno, los cambios hay que hacerlos siempre, no podemos esperar a hacer el cambio constitucional y mientras tanto no poder hacer nada. Todo lo contrario, los cambios hay que hacerlos desde lo más sencillo hasta lo más complejo. ¿A qué me refiero? Los cambios tienen que empezar en los reglamentos. Los reglamentos no requieren de cambios legales, ni mucho menos, es algo que puede hacer directamente desde el Ejecutivo. Hay que arreglar los reglamentos para facilitar la inversión. El objetivo en mente es facilitar la inversión, porque la inversión es el motor del crecimiento. Necesitamos hacer que la inversión sea más fácil y más atractivo invertir en el Ecuador. Entonces eso significa eliminar trabas y barreras que existen a nivel de los reglamentos. En paralelo hay que seguir trabajando en reformas en las leyes, para que las leyes también ir eliminando esas trabas a la inversión. Y en paralelo hay que impulsar el cambio constitucional. Entonces hay que trabajar en los tres niveles, pero evidentemente que el cambio constitucional es el más complejo, el que toma más tiempo, y eso no significa que no se pueda hacer en paralelo, empezar ya con cambios de reglamentos que no requieren ni siquiera discusión política y cambios de leyes en donde sí entra la Asamblea. Entonces hay que trabajar en todos los frentes a la vez, empezando desde lo sencillo hasta lo más complejo, pero todos en paralelo para poder liberar la inversión en el Ecuador. Ese es el tema de fondo. Necesitamos facilitar el comercio. Hay una cantidad importantísima de barreras al comercio. Es interesante y preocupante en la denuncia que hizo Estados Unidos, la Agencia de Comercio de Estados Unidos, en marzo de este año, emitió un listado de alrededor de 10 barreras al comercio. Y entonces identifican todas las barreras comerciales que tiene el Ecuador. Y ese tipo de barreras no solo que le hacen daño a Estados Unidos, a la relación comercial, le hacen daño al Ecuador, porque son mecanismos para bloquear el comercio, para mantener privilegios internamente que terminamos pagando los ciudadanos. Entonces hay que trabajar en liberar el comercio, facilitar el comercio. El comercio es una fuente de ingresos, de bienestar, de crecimiento económico, y tenemos que facilitar también el flujo de capitales, que invertir en el Ecuador sea más fácil, que los permisos no sean tan engorrosos. Entonces, todos esos cambios tienen que continuar en paralelo. Alberto, ¿cómo andamos en materia de reducción del gasto público? Bueno, realmente no hay reducción de gasto público. Lo que estamos viendo es un incremento del gasto público de manera permanente. Incluso cuando entramos a periodos electorales como el que estamos ahora, lo que hemos visto es una aceleración en el gasto público. Entonces, en lo que va del año ha habido un incremento muy importante, casi $2.000 millones adicionales en gasto público. Entonces, no hay reducción, no, austeridad no existe y por eso es que hay políticas tan importantes de elevar impuestos para poder financiar ese gasto creciente. Deberíamos contener mucho mejor el gasto e ir hacia una priorización de gastos. Y priorizar significa dejar de hacer aquello que no agrega valor para que haya recursos para lo que sí agrega valor. Es una política pendiente, algo que no se ha aplicado, no se ha buscado hacer, pero que es uno de los grandes desafíos. No podemos seguir gastando cada día más, necesitamos gastar cada día mejor, que no es lo mismo. Algo en lo que yo sí quisiera hacer hincapié, estimado Alberto, para ir cerrando la entrevista, pero que me parece vital, sobre todo de cara a esta consulta popular y referéndum, de la importancia de una nueva constitución, para que la gente la tenga clara. ¿Qué es lo que está en juego? Porque obviamente, si bien es cierto, hay un sentimiento importante de los ecuatorianos de la necesidad de hacer un cambio a la actual constitución, de hacer una nueva. También hay organizaciones sociales y políticas que se han inscrito para hacer campaña por el no. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué la necesidad y la importancia de tener una nueva constitución?
Bueno, lo que sucede es que el Ecuador no es un lugar para invertir, lamentablemente. Es un país que tiene infinidad de trabas y de reglas que hacen que no sea atractivo. 6.000 millones de dólares de inversión extranjera directa por año al Perú, ni siquiera 500 al Ecuador. Hay un problema importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener una nueva constitución que sea amigable con la inversión, porque la inversión es el motor del crecimiento. Entonces, ¿qué reglas deben tener? Necesitamos que la Constitución garantice la libertad de empresa y la libertad de contratación, para que haya confianza, para que la inversión prospere. Segundo, tenemos que garantizar la estabilidad jurídica. Eso significa que en la Constitución diga que los términos contractuales no pueden ser cambiados ni por leyes ni por disposiciones de ninguna clase. Es decir, los contratos se cumplen, se respetan. Eso debe decir la Constitución. Necesitamos garantizar que el Estado garantice la competencia y eliminar esos monopolios estatales. Es decir, esto no significa privatizar nada, todo lo contrario, lo que significa es permitir que haya inversión de todo tipo en todos los sectores de la economía. Toda inversión es bienvenida en cualquier sector. Eso debe decir la Constitución. Cuarto, hay que garantizar la seguridad de la propiedad privada. Sin protección a la propiedad privada no hay ahorro, no hay inversión, no hay crecimiento. Necesitamos abrirnos a la inversión extranjera, darle el mismo tratamiento a la inversión nacional y a la extranjera y permitir el arbitraje internacional. Son temas fundamentales. Eso sumado a temas de responsabilidad fiscal que también deberían estar en la Constitución, que los egresos solo pueden subir si es que hay más ingresos, y un tema de disciplina monetaria, prohibir cualquier emisión monetaria o financiamiento del Banco Central al gobierno y que sea el ciudadano el que elija qué moneda quiere usar. Es decir, que no haya una moneda de curso legal en el Ecuador. Somos los ciudadanos quienes decidimos qué moneda queremos usar. Entonces, esos son temas de fondo que pueden transformar el entorno con cosas muy sencillas, principios económicos básicos, pero muy poderosos para transformar el entorno del país, para darle crecimiento e impulsar la inversión. Sin descuidar el tema de la reducción del gasto público. Bueno, el tema del gasto público debería trabajarse en esa priorización, que es algo que no se está haciendo. No se está reduciendo, el gasto sigue subiendo, es hora ya de priorizar. No por gastar más nos va a ir mejor. Necesitamos cambiar el paradigma. Lo importante no es más gasto, lo importante es mejor gasto. Estimado Alberto, quiero agradecerle como siempre la gentileza que ha tenido de concedernos esta entrevista. Ojalá en algún rato lo podamos tener aquí en vivo. Por favor. Muchísimas gracias, sería un gusto. Gracias. Un fuerte abrazo y que tenga un buen día. Gracias. Amables oyentes, ha sido la intervención del economista Alberto Acosta Burneo haciendo un análisis interesante del momento económico que vive el país de cara a la consulta popular, en donde, como él bien señala, es más importante que nunca el poder tener una nueva Carta Magna, una normativa legal constitucional que permita el crecimiento sostenido de la economía del Ecuador, con normas claras que atraigan la inversión extranjera, lo que es vital para nuestro crecimiento. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Antes de ir a la pausa, tengo importantísimas recomendaciones para ustedes. Si estás cerca de una